Nuevamente, una bienvenida para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por sus familias, por sus vidas. Estamos orando por cada uno de ustedes y creemos que Dios, que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes y en mi vida, la perfeccionará. ¿Cuántos han experimentado esa obra del Señor? Es palpable, ¿verdad? Es maravilloso. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Vamos a compartir la palabra. Soy el pastor Wilson Bulla para que los que no me distinguen. Y en esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. También doy una bienvenida a los hermanos y personas que se están conectando a través de la página del Facebook. Bueno, hemos venido compartiendo hace unos domingos atrás acerca de un tema que me ha parecido importante compartir, y el tema se titula Características de una iglesia saludable. ¿Verdad que queremos ser una iglesia saludable? No una iglesia enferma, sino una iglesia saludable. Y estuvimos viendo acerca de que una iglesia saludable se compone de familias saludables, y que nosotros como padres que conocemos la palabra de Dios debemos darle una suma importancia al discipulado de nuestros hijos. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros nos confiamos que como le enseñamos la Biblia, les leemos un pasaje de la Biblia y los traemos a la iglesia, pensamos que ya son cristianos por eso. Ellos comienzan a participar en un ministerio en la iglesia, pero cuando ellos llegan a la edad de 18 años, ellos dicen: hasta luego, vida mía, si te he visto no me acuerdo. Hasta ahí llegan con nosotros. Y lo que suelen decir los hijos cuando llegan ya a la mayoría de edad, decir: papá, yo venía acá por usted, yo venía obligado, a mí no me vuelva a hablar de eso. Entonces le dan la espalda a la fe, le dan la espalda a la iglesia. Entonces, ¿qué se puede comprobar en esos hijos? Que no conocían el evangelio, que no habían experimentado el poder de Dios. El evangelio se experimenta. El evangelio es poder de Dios. Nosotros como padres debemos llevar a nuestros hijos en ese proceso. Los que tienen hijos ahorita pequeños, hermanos, les ruego que ayuden a sus hijos, que les enseñen, los instruyan, verifiquen que ellos estén creyendo la palabra de Dios, verifíquenle. Si ellos realmente se sienten seguros de su salvación, si realmente ellos se sienten perdonados, si a ellos les gusta la oración o la palabra. Es importante que usted hable con ellos y les haga preguntas para poder ayudarles y estar en el proceso con ellos, porque ellos serán las generaciones del mañana. Nosotros tal vez en 10 años, 20 años ya no estaremos, pero ¿quiénes estarán? Esos hijos. Y esos hijos llevarán la palabra del Señor y el poder del evangelio. Ellos podrán impactar a su generación, pero tenemos que darle una importancia al discipulado. Esa es una característica de una iglesia saludable. ¿Ven? Hoy vamos a ver otra característica, y es que una iglesia saludable tiene un ministerio enfocado a las personas no creyentes. O sea, la iglesia no es solamente para ministrarnos acá, sino también la iglesia debe tener un enfoque hacia afuera, hacia las personas que no han creído en el Señor. ¿Por qué? Porque las personas afuera, ¿cómo están? Ciegas, están desesperadas, están a punto de morir. Ellos no saben para dónde van, no tienen un horizonte, no tienen luz.
Si nosotros no le llevamos el evangelio, si nosotros como iglesia no tenemos un enfoque hacia ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a perder, se van a morir eternamente. Entonces la iglesia saludable debe tener una compasión por las personas no convertidas, por las personas que no conocen el evangelio. Hay mucha necesidad afuera. Si nosotros no llevamos esa palabra, quiere decir que somos una iglesia que está enferma. Vamos a partir de San Lucas capítulo 4, en el versículo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer versículo 16 al 19. La palabra del Señor está bendecida. Dice el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, un sábado, entró en la sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde se predica la palabra. Conforme a su costumbre, o sea, que él frecuentaba ese lugar, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito acerca de él? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta palabra había sido escrita 700 años antes de Cristo, pero ¿cuándo se cumplió esa palabra? En ese momento en que Cristo pasa al frente, si digamos como un lugar como este, y empieza a leer esa palabra, y él dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús para un propósito específico. ¿Cuál? ¿Cuál fue el propósito que tenía Jesús? Predicarle a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los oprimidos, darle libertad a aquellos que estaban esclavizados, a aquellos que estaban ciegos. Ese fue el propósito por el cual Dios ungió a Jesús. Entonces Dios ungiría con el poder del Espíritu Santo a Jesús para hacer esa obra. Ese fue el ministerio que Jesús comenzó a hacer. Ese era el ministerio de él, incluyendo que él entregaría su vida por todas las personas para que fuese posible. Entonces, Jesús comienza ese ministerio. ¿Cuándo se termina ese ministerio de Jesús? ¿Cuándo se termina? Si él comenzó, tiene que haber un término, ¿cierto? Cuando vuelva, muy bien. Ese ministerio de Jesús, de sanar a los quebrantados, de libertar a los cautivos, y todo ese ministerio se va a terminar cuando Jesús vuelva por segunda vez. Entonces la pregunta es: ¿quién sigue haciendo ese ministerio de Jesús hoy? Nosotros, la iglesia. Nosotros continuamos. Ese ministerio no ha terminado. Por eso una iglesia sana lleva a cabo el ministerio que el Señor Jesucristo comenzó.
La palabra ungir viene del griego masad, que significa untar con aceite la cabeza de alguien como señal de que Dios lo ha elegido y apartado para un propósito especial. Es la capacidad que Dios le da a una persona por el Espíritu Santo para hacer esa obra. Entonces, ¿a quién les ha dado Dios el Espíritu Santo? A nosotros la iglesia. O sea que las obras que Jesús hizo, ¿quién las puede hacer? Nosotros. Porque usted y yo tenemos el Espíritu de Cristo y hemos sido ungidos para hacer la obra del Señor, el ministerio que Él comenzó. Dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a mirar primera carta de Juan, el capítulo 2. Primera carta, no evangelio, sino carta. Está al pie de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice este versículo. Yo creo esa palabra. Dice, pero vosotros, o sea, ¿quiénes son vosotros? La iglesia. Vosotros tenéis, ¿qué tenéis? La unción. ¿De quién? Del Santo. Vosotros tenéis la unción, o sea que el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ha capacitado para hacer esa obra. No somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros que nos ha capacitado. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué hace? Permanece en vosotros. Mira el que está al lado suyo y dígale, el Espíritu Santo está en usted. Si usted ha creído en el Señor, ha creído en el Evangelio, el Espíritu Santo permanece en usted para hacer la obra, para llevar a cabo el ministerio que el Señor Jesús comenzó a hacer. Pero ¿por qué no estamos viendo ese ministerio en una iglesia? Si ese ministerio no se ve en una iglesia, esa iglesia está enferma. Pero si ese ministerio está dentro de la iglesia, esa es una iglesia saludable. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Usted y yo hemos sido capacitados por Dios por medio del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Necesitamos creer, hermano, lo que Dios nos está diciendo hoy. Mire, hace muchos años, y esto fue verdad, en África se convirtió una persona, un hombre. Y él leyó la palabra donde dice que sanemos enfermos y resucitemos los muertos. Y él leyó esa palabra y él dijo, pues si Dios lo dice, eso es verdad. Y sabe, puso un letrero en su casa: se sanan enfermos y se resucitan muertos. Así lo puso allá. Pasaba por ahí, iban a enterrar a alguien, miraron el letrero y entraron. Y el hombre oró y se paró ese muerto. Resucitó y empezó un gran ministerio allí. ¿Será que nosotros como iglesia podemos hacer las obras que Jesús hizo? Sí, porque el Espíritu Santo permanece en nosotros. Amén. Tenemos que creer lo que el Señor ha dicho. Somos una iglesia llamada a hacer las obras del Señor. No vaya a creer ese cuento, hermano, de que ya los milagros cesaron,
que las lenguas cesaron. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Porque el ministerio sigue vigente. El ministerio de Jesús a través de la iglesia sigue vigente. Amén. Hay es que hacerlo. Tenemos que hacerlo para que el poder de Dios se vea manifestado. Amén. Pablo decía que es como si Dios rogase por medio de nosotros, o sea, Dios en nosotros haciendo la obra. ¿Y qué dice la Biblia? Que ahora nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Sí dice así? ¿Dónde dice? Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos los pies de Cristo. Somos sus manos. Somos su boca. Cuando yo hablo, realmente quien está hablando es el Señor Jesús a través de mí por el Espíritu Santo. Y cuando usted da una palabra, esa palabra va en el poder del Espíritu Santo. Y esa palabra que usted da tiene el poder de transformar vidas y de darle vida a los muertos. Pero ¿qué hacemos nosotros? O nos da pena, o no creemos. Bueno, hay algunas cosas que pueden estar pasando ahí. Hermano, 12:27. Ajá, ¿cómo dice ahí, hermano? Ajá. Amén. Así es. Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros llevamos a cabo el ministerio que comenzó el Señor Jesucristo. Esa es una iglesia saludable. Y me parece interesante que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién capacitó a Jesús? ¿Por qué Jesús hacía milagros? Por el Espíritu Santo. Porque Él era un hombre a semejanza de nosotros. Pero quien le capacitó fue el Espíritu Santo. Entonces Dios obraba a través de Él. Dice cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Cuántas personas hay afuera oprimidos por el diablo? Miles, millones, oprimidos por Satanás, esclavizados. Pero el Señor nos ha ungido para darle buenas nuevas a ellos. Eso se trata de las buenas nuevas, es predicar a Cristo. Marcos capítulo 16, San Marcos 16, versículo 15. Tenía el agua por acá y se me perdió. Dieciséis, 15. Dice, y les dijo, ¿qué les dijo? Y, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicar. ¿Qué hay que predicar? El Evangelio. ¿A quiénes? Toda criatura. ¿Sabe qué, hermanos? No, vamos a dejarlo como quietico para que no interrumpa, ¿sí? Está muy cansón el deseo hoy. Gracias, hermano. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros? Id. ¿Qué quiere decir ese id? Es una orden. Caminen, vayan y prediquen el Evangelio. ¿A cuántos? Hermano, no se le pase ni uno.
a toda criatura. Todas las personas. Tiene que ver su familia, las personas cercanas, vecinos y todas las personas con las cuales usted tenga contacto y yo tenga contacto. Debemos predicarles el evangelio. ¿Qué pasa si no predicamos el evangelio? ¿Qué estamos haciendo con lo que Jesús nos dijo? Como cuando uno le manda a su hijo, bueno, vaya a lave la loza. Y el hijo dice, bueno, papá, o bueno, mamá, y no lo hace. Solamente dice, qué bueno, pero no lo hace. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús nos habla como iglesia y nosotros no lo hacemos? Estamos siendo desobedientes a lo que el Señor dice y rebeldes a su palabra. O sea, no nos interesa lo que el Señor esté diciendo. Pero Él dice, vayan y prediquen mientras van a la tienda. Cuando usted va a comprar lo del almuerzo, predíqueles ahí. Hábleles de Cristo. Hábleles que Cristo es la esperanza de este mundo. Que Cristo es el único que nos puede unir al Padre. Es facilito, hermano. No tiene que decir muchas cosas, sino solamente hablar acerca de Cristo. Porque a veces nosotros entendemos mal y pensamos que evangelismo es un evento. Ay, vamos a hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña y pensamos que salir esa tarde, aunque eso también es evangelismo, pero siempre pensamos que es un evento evangelístico. No, evangelismo es algo diario. Es algo, tiene que ser algo natural de nosotros, como comer o tomar agua diariamente. Así es el evangelismo. Es predicarle a otros de Cristo diariamente. No pierda la oportunidad de compartir el evangelio. Mientras usted va a la droguería, va en el bus o va en el taxi, predique la palabra del Señor a esas personas, porque alguien va a estar en el cielo porque usted le habló. Alguien va a estar en el cielo y va a decir, qué bueno que esa persona me habló de Jesús. Y va a estar agradecida porque usted le compartió el evangelio. Pero si nosotros no predicamos el evangelio, ¿quién se va a salvar? ¿Cómo viene la fe? La fe viene ¿por qué? El oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero hay gente que va a estar en el infierno porque no les predicamos el evangelio. Mire, hace años en Bogotá pasó algo. Y esto fue verdad, no es cuento. Un chico de 18 años murió. Y lo estaban velando ahí en la capilla. Y estaban haciendo sus rezos y eso, cuando de pronto se levanta el muerto. Se levantó y todas las personas quedaron atónitos ahí mirando. Y él dijo, yo le agradezco a mis padres que me dieron todo lo que yo necesitaba. Me dieron estudio, me dieron ropa, todo, nada me hizo falta. Pero lo único que no les puedo perdonar es que nunca me hablaron de Jesús. Plum, volvió y cayó al cajón. Eso fue algo tremendo. ¿Sabe qué es lo más importante en esta vida? Bueno, si usted puede darle estudio a sus hijos, excelente. Puede capacitarlos, una profesión. Pero lo más importante para esos hijos es hablarles de Cristo Jesús. Porque Jesús es el pase a la vida eterna. Es lo más importante, hermano. Lo más importante en esta vida es predicar de Cristo a otras personas, para que esas personas sean salvas y tengan una relación con Dios. Eso va a ser lo más importante, compartir el evangelio a otras personas. Yo les comentaba a los hermanos esta mañana que por la gracia de Dios, donde hemos estado, hemos predicado el evangelio.
hemos predicado la palabra. A los 18 años, pues yo no era pastor, simplemente era alguien que asistía a una iglesia. Pero le dije al pastor de la iglesia donde asistía, le dije, pastor, ¿me da permiso de abrir una célula? Hace más de, hagan la cuenta, por ahí 30 años, ¿sí? O 40, no, 40 años, hagan la cuenta. Y empecé esa célula con personas 0 kilómetros, o sea que no conocían de Dios, nada, no conocían de Dios. Y tuve en ese grupo hasta 25 personas. Y comencé a enseñarles un estudio que se llamaba Conociendo a Dios. Todavía por ahí lo tengo. ¿Quiere que le diga algo, hermano, para que el Señor sea glorificado? Esas personas hasta el día de hoy permanecen. Y algunos de ese grupo son pastores. ¿Yo sabía que eso iba a pasar? No. Pero ¿quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Usted dice, yo no le predico a esa persona porque esa persona es rebelde, esa persona es todo... No, predíquele porque lo que tiene poder es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Cuando trabajaba, yo le compartía a mis compañeros de trabajo. Les compartía. Y muchos de ellos hoy son cristianos. Muchos de ellos. Porque me atreví a hablar de Cristo, a hablar la palabra. Hay varias, por ejemplo, en Quirpas hay una iglesia. Allá comenzamos nosotros con un grupito pequeño. Y sabe, cuando nosotros íbamos a la casa donde hacíamos la reunión, el esposo de la hermana que nos permitió entrar ahí era soldado profesional. Y él llegaba, yo estaba ahí enseñando la palabra, lo saludaba y él no me saludaba. No me saludaba. Y la hermana decía, pastor, qué pena con usted, perdónelo, porque no sabe lo que hace. Y era arrogante conmigo, no me saludaba, la verdad no, estaba como si yo no estuviera ahí. Después ese man se convierte y llegó a estar encargado de una iglesia. Y hoy en día me ve, me abraza. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra. Y muchos así, hermano. Muchos. Muchas personas en nuestra cuadra se convirtieron al Señor, donde nosotros vivíamos. Ellos nos veían que salíamos con los niños para la iglesia, y tan bonita. Ellos decían, no, tan bonita esa familia. Los cantantes de Águilas del Norte, que ellos eran, que estaban en sus conciertos y todo eso, ellos vivían ahí al pie de nosotros. Y les damos la palabra y al principio, nada, pero después Dios los tocó con su poder. Y hoy en día son personas que van por todas partes predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Alguien va a estar en el cielo porque usted le predica la palabra. Alguien, hermano. No podemos quedarnos callados porque Dios nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Entonces, evangelizar. Vaya, predique. Que está en la clínica, predíqueles allá. Háblele la palabra, háblele a todos, a los médicos, a los enfermos, a los que estén ahí. Nosotros lo hemos hecho. Porque ahí es donde Dios se manifiesta, ahí donde nosotros hacemos el trabajo, el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Qué está pasando ahorita, hermano? ¿Qué está pasando y cómo llamamos evangelismo? ¿Cómo crecen las iglesias hoy? Por lo general, se abre una congregación y se empieza a llenar es con los hermanos de otras iglesias. Ella, qué cosa. A mí la semana, hace 15 días, pastor, no volvemos a la iglesia porque es que aquí un hermano nos dijo que nos acompañara, el pastor va a abrir una iglesia y lo vamos a apoyar.
cosa de ellos. Pero eso no es evangelismo. Y se empieza a llenar, pero con personas de otra iglesia. Eso no es evangelismo. Juanquita. Mire, donde Pablo sabía que ahí ya sabían el evangelio, siga adelante, hermano. Pero él no predicaba donde ya había sido predicado el evangelio. Él iba a lugares donde no se había predicado el evangelio. Hermano, ¿usted cree que hay mucho para hacer en este sector? ¿Cuántos habitantes, mi estimado hermanito Julián, cree que hay en este sector? Sí. 80,000 personas. ¿Cuántos somos acá en la iglesia? ¿Cuántos cristianos habremos acá? Por ahí, ¿qué? Unos 200, 300 acá y bueno, las otras iglesias no sé, pero que hayan 1,000 personas. ¿Cuántas personas hay sin conocer a Cristo? Entonces lo que pasa es que si nosotros no hacemos evangelismo, cogemos es que las iglesias pequeñitas se van llenando, pero no de gente que les anuncian el evangelio, sino de otras iglesias. Pregunta, ¿la iglesia está creciendo? No crece. Ese es un trasteo de votos. Es un trasteo de creyentes para allá y para acá, hermano. Correcto. Y fuera de eso que hay falsos profetas y todo esto, y ahí eso se vuelve. Entonces, quiero animarles a que seamos una iglesia saludable. Hermano, yo estaba en la droguería comprando algo y yo le compartí el evangelio a la señora de la droguería. Y yo le dije, usted, porque me dio como la idea que ella conocía, le dije, ¿y usted es cristiana? Dijo, sí, pastor, yo asisto a tal iglesia. ¡Ay, qué bueno! Hasta ahí llegué, porque no sabía, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegué. Ya, si alguien quiere llegar a una iglesia por cuenta de él, pero que nosotros no arrastremos las personas. Ahorita vamos a tener el Viernes Santo una campaña evangelística. Usted puede invitar a alguien, pero no traiga personas de otra congregación. No, no y no. Vamos a crecer, amén. Mire, hermanos, hay muchas personas con necesidad. ¿Cómo, hermano? Sí, a veces, uy, es que allá el pastor sí, allá ese sí tiene la unción, allá ese sí predica, allá es... No, no, no. Si ellos ya conocen a Cristo, que ellos sean formados, discipulados, allá donde Dios los ha puesto, amén. Pero no arrastremos personas de otra congregación. Hablemosle a personas, hay muchísimas personas que no conocen al Señor, pero muchísimas, hermano. Entonces, invite a personas que no sean creyentes. Amén, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Sabe? El evangelio transforma. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha experimentado el poder del evangelio? ¿Lo ha experimentado? Usted dice, uy, yo estaba separado de Dios. Yo estaba perdido, yo iba rumbo al infierno, pero el Señor me libró. Trajo su evangelio a mí, me iluminó. Y ahora soy libre. Ahora soy salvo. Ahora soy perdonado. ¿Usted ha experimentado esa paz y ese gozo, esa dicha de ser perdonado? Amén. ¿Sí? Si la ha experimentado, usted le puede decir a esa persona, mira, Jesucristo te puede perdonar. Siente el gozo y la alegría de ser perdonado. Porque es que a veces nosotros no experimentamos ese poder. Y como no lo hemos experimentado, pues ¿qué le vamos a decir a otros? ¿Qué le vamos a compartir a otros? Nada. Y a veces nos mimetizamos, ¿no? Como el agente 007. Nadie sabe que somos cristianos. Me acordé de un cuento de mi papá que nos contó una vez que por allá en un pueblo, una iglesia cambió de pastor y trasladaron al pastor y vino otro.
Y el pastor le preguntó al pastor que estaba ahí, que había estado ahí, ¿cuál es la persona más consagrada de la iglesia? Dijo, tal persona, tal hermana. Ah, bueno. Entonces se fue a visitar el pastor a esa hermana, el que llegaba nuevo ahí. Y llegó a la puerta, iba a golpear y no golpeó, sino que cogió una piedrita y nadie cogió otra piedra. Y por allá entre tal por cual es que me van a tumbar la puerta. Y era la hermana más consagrada de la iglesia. Hermanos, el evangelio tiene que habernos transformado porque el evangelio es verdad. El evangelio no es un cuento de hadas. El evangelio no es una información. El evangelio es poder de Dios para salvar. Nos ha salvado, nos ha librado, nos ha perdonado y experimentamos su gozo y la libertad del pecado. Eso es el evangelio. Cuando nosotros lo hemos experimentado, lo podemos compartir a otros. Mire este pasaje, San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Se nos fue el tiempo. Ya vamos a terminar. Vamos a leer rápido. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, no ganaderos, sino Gadarenos, de Gadara. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, Cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora está hablando los demonios. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15. Vienen a Jesús y ¿qué ven? Al que había sido ¿qué? Atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo en vez de alegrarse. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, ¿y qué más? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué hizo el hombre? Y se fue y comenzó a ¿qué? A publicar en Decápolis, o sea, una ciudad compuesta de 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y todos qué? Se maravillaban.
Vemos a un hombre endemoniado, no le cabía un demonio más. Tenía como 6.000 demonios. Yo creo que no hay un estado peor de una persona como ese. La gente trataba de atarle, de dominarle, y era en vano todo esfuerzo. Era una persona antisocial que causaba miedo a todas las personas. Era una persona que no tenía un vínculo familiar ni social. Y esta persona, cuando ve a Jesús y cuando llega Jesús a él, ¿qué pasó con esa persona? ¿Siguió siendo igual? Total. No importa cuántos demonios tenga esa persona, cuando Jesús llega, esa persona es libre. Una persona que andaba desnuda, pero ahora está vestido. Que andaba en los sepulcros, que la gente le tenía miedo, y ahora ¿cómo está? En su juicio cabal. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que de donde Jesús llega, todo es transformado. ¿Por qué no predicar a Jesús? Todo es transformado. Ese coro antiguo que dice, y cuando Él llega, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. ¿Recuerdan de ese coro? Pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que pasa cuando Él llega. ¿Y sabe qué me parece interesante? Que este hombre, después de que está en su juicio cabal y él reconoce de dónde lo sacó el Señor, él dice, yo quiero estar con Jesús, yo quiero seguirlo. ¿Y qué le dice el Señor? No me dejaron entrar, pero yo voy a entrar a través de usted. Porque le dijeron, no, Señor, no, váyase de acá. Y el Señor, como es el sabio de los sabios, dijo, usted va a ir, yo voy a ir a través de usted. Vaya, dígale cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y lo restituye, lo restaura la familia, lo restaura la sociedad. Y empieza a ser un hombre de bien. ¿Y saben qué hace? Va a su familia y empieza a contarle. Claro, ¿quién más nos conoce a nosotros así de más cerca? ¿Quién? La familia. Y ellos comienzan, uy, es un cambio tremendo. O sea, Jesús es real. Jesús es verdadero. Mire cómo es el cambio de esa persona. Pero no dice que solamente a su familia, sino que comenzó por toda esa región, 10 ciudades. Comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho el Señor. ¿Y sabe qué pasaba con la gente? Quedaban maravillados. Y el Señor Jesús después vuelve ahí, a Decápolis. Él vuelve después. Hermanos, Jesús volverá. Pero tenemos que predicar el Evangelio. Hemos sido ungidos para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Esa es la característica de una iglesia saludable, no que saca gente de otro lugar para mostrar que ellos son mejores o que son más o que saben más. No, nosotros predicamos a Cristo. Aquí el único sabio, el centro de nuestra vida, el enfoque de una iglesia debe ser Cristo y no un pastor y no lo que se hace o las actividades que se hacen en una iglesia. Debe ser Cristo. Amén. Y a Cristo debemos predicar. Bueno, hermanos,
Se me pasó el tiempo, pero los invito a que oremos. ¿Está por allá lejito? ¿Está en el segundo piso? Juanito, Natalia, Catherine. Pero no sabe tocar guitarra. Bueno. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, quiero ser un creyente sano. Quiero hacer parte de una iglesia sana, saludable. De poder publicar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has transformado y el Evangelio llegó a nuestras vidas y ha hecho cosas maravillosas en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia, en cada familia. Y por eso podemos publicar, por eso podemos hablar de Cristo, de su obra, de lo que Él hace, cómo nos perdona, cómo nos dio una relación con Dios, cómo quitó el pecado y cómo nos lleva a una eternidad sin estar separados de ti. Gracias, Señor, porque nos has librado de la muerte eterna, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, pero nos diste vida. Oh, gloria, gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Señor, muchísimas gracias. Señor, queremos ser una iglesia de bendición para aquellos que no te conocen, para llevar esas buenas nuevas a los pobres. No puedo estarme callado. Una persona que ha sido impactada y transformada no puede estarse callado. Va aún más allá, como este endemoniado, Señor, que fue un hombre libre y comenzó a publicar. El primer misionero en Decápolis fue un hombre transformado por Cristo. Un hombre que estaba muerto, pero tú le diste vida. Y así estábamos nosotros, muertos, pero nos diste vida, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Eres admirable, eres maravilloso, Señor. Esta mañana te damos, Señor, todo el honor al único y sabio Dios, a Cristo Jesús, que nos libertó, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, si en esta mañana hubiera alguien que no ha experimentado el poder del Evangelio, yo te ruego, Señor, que haya una manifestación de tu poder a su vida, a su corazón. Tal vez hay niños, adolescentes, jóvenes, o tal vez adultos que no han experimentado ese poder de Cristo. Señor, hoy oro para que ellos puedan experimentar el poder del Evangelio. Bendigo cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven, adolescente y niño. Los bendecimos, Señor, y oramos, Señor, para que seamos una iglesia sana en Cristo Jesús. Toda la gloria, Señor, sea para ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, llévese esa palabra en su corazón. Un abrazo y una feliz semana para todos. Con nosotros, Dianita. Hermanitos, para